Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas, junto a Catalina Becio y sus invitados. Solo por divoxradio.com. Y bueno, después de algo de rock ya estamos de vuelta con nuestro segundo bloque, directo a presentar a nuestro invitado. Ya vieron en nuestra publicidad que tenemos de invitado a Tadashi Takaoka. Tadashi es ingeniero civil de la Universidad de Chile, fue subgerente y luego gerente de emprendimiento de Corfo, actualmente director de proyectos en Social Lab y recientemente además designado por el presidente de la República como uno de los miembros del directorio de Metro. ¿Cómo estáis, Tadashi? Muy buenas tardes y bienvenido a Legal Lab, acá en Divox Radio. Hola Pablo, ¿cómo estáis? Oye, feliz de estar con ustedes acá. Un momento bien particular el que estoy viviendo y feliz de estarlo conversando con ustedes, también con Fernando, y feliz de compartir un poco cómo ha sido esta experiencia. Oye, y lo hablábamos antes de la pausa, yo te conocí en los tiempos cuando junto con Inti Núñez estaban diseñando algunas políticas de emprendimiento, el viaje del emprendedor, estaban ahí trazando líneas literalmente en tu escritorio gigante que tenías ahí, pero casi como planos de arquitectura, y ha pasado harto tiempo de esa fecha hasta ahora, han pasado varias administraciones, de hecho, varios VPs de Corfo, ya vamos a hablar más adelante de eso, y hoy día tú estás en un papel donde literalmente puedes apoyar a liderar algunos cambios en materia de innovación. Antes de preguntarte qué opinas de eso y cómo te sientes, qué tan nervioso estás por eso, digamos, no es el único, no eres el único que está en esto. Los nombró también Fernando. Yo sumo ahí a Gloria Maldonado en Correo. Mi primera pregunta es esa para ti, para que nos comentes. ¿Cuál es tu percepción de cómo vienen todos estos nombramientos? Pablo Zamora, Tadashi Takaoka, Gloria Maldonado, Nancy Pérez, oye, y así tantos otros que de alguna forma quienes estamos más o menos partícipes de este ecosistema, son nombres conocidos y personas que siempre hemos dicho, chuta, si le dieras la oportunidad, cambiarían muchas cosas. ¿Cómo lo ves, Tadashi? ¿Cómo te llega esto a ti? A mí me llamó mucho la atención cuando estaba en plena campaña Boric. Yo particularmente nunca he estado muy metido en política, sin embargo me contactaron para conversar cosas por mi ex rol de gerente en Corfo. Y me llamó mucho la atención que estaba muy a caballo del tema y me dio la sensación de que más que ser algo que venía de los partidos, que no es el caso yo creo, venía más de gente como Pablo Zamora que sí estaba participando activamente dentro de ese comando. Y yo creo que el presidente Boric de haber abierto mucho esa antena, como innovación, startups, emprendimiento, un concepto muy importante. Aparte que cada candidato tenía un poco una mirada más o menos cercana al tema startup, tecnología, juventud incluso, rebeldía. Yo te diría que en ese sentido tal vez Sichel con Boric jugaban un poquito más esa carta. Y me da la sensación que algo de eso quedó en el programa de gobierno y en la forma en que ellos ven el poder renovar. O sea, hoy día la promesa del nuevo presidente es renovación, cambio, rebeldía, el hecho de no usar corbata, de que no se fija demasiado en los protocolos. Yo creo que más allá de ser una parada, debe ser un poco la filosofía con la que dicen, bueno, ¿cómo me diferencio? Porque por traer al ejecutivo de 40 años de corbata, de cuello y corbata, probablemente no es su fuerte y tiene que meterse en otras líneas. Y en ese sentido yo, aparte del peso de la responsabilidad, también puedo decir con bastante honestidad que después de la primera sesión creo que hay mucho espacio para hacer cosas, porque estas empresas han sido muy potentes en eficientar recursos. El Estado chileno se caracteriza por ser muy parco en el gasto, en la misma presencia de la DIPRES que te dicen no gastes mucho. Yo creo que esta llegada de innovadores te dicen, bueno, pero no vea todo como un gasto, hay inversiones que tenemos que hacer para crear capacidades. Hola, ¿cómo estás, Tadashi? Ahora Bien, sí Fernando. te saludo formalmente. Y tomando un poco lo que estás diciendo, cuéntanos tú, ¿cómo ves, cómo te tomas no solo tu nombramiento, sino estos perfiles de profesionales jóvenes, profesionales muy vinculados al mundo de la innovación, en este tipo de directorios, que son directorios más tradicionales? ¿Qué crees tú, qué visión le pueden aportar a ustedes con la mirada y la experiencia que ustedes tienen? Sí, mire, yo diría que, o sea, bueno, yo me lo tomé con sorpresa, para serte franco, así como decirte, no, si yo les contaba ahí fuera de cámara que yo no conocía a nadie con los que viví el proceso de reclutamiento, que fue bastante rápido, un mes entre que me llamaron y todo el tema, por ende no es gente con la que tuviera contacto.
En el directorio tampoco los ubicaba muy bien, por ende soy totalmente un outsider para este mundo y a Gloria y a Pablo probablemente les pasó lo mismo, a Pablo tal vez menos porque debe haber conocido a la gente en el camino. Pero en ese sentido yo diría que cuando uno es experto en innovación, la gente dice, ah, bueno, eres más creativo, se te ocurre mejor idea. No sé si particularmente es eso. Yo te diría que cuando uno trabaja en innovación, desarrolla ciertas herramientas para manejar la incertidumbre, para manejar el tema de si tú estás haciendo algo que es distinto, un modelo de negocios que no se conoce, tienes que tener ciertas herramientas porque no te podés arrojar con la pasión y las ganas y creer en ti mismo, te dejáis la embarrada, porque perdís millones de dólares, y hay herramientas para hacer eso, metodología para hacer eso. Y el otro tema que hacen los innovadores muy bien, yo creo, es el de hacer la pregunta correcta, como decir, ¿qué es lo que realmente estamos resolviendo? Cuestionemos cómo hacemos las cosas, más que decir, bueno, sí se ha hecho siempre, o no hagáis preguntas tontas, si tenemos que avanzar en otros temas, y probablemente nosotros estamos más acostumbrados a cuestionar. Entonces, con eso redondeo en que en un directorio de este estilo, que mis compañeros directores creo que son súper técnicos, ya tienen experiencia en otros directorios del Estado, conocen muy bien la maquinaria interna, conocen muy bien el tema del transporte por lejos. Yo no me considero para nada, ni siquiera algo experto en el tema de transporte, cero diría. Sí, yo creo que traigo mucho este tema de decir, oye, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la mirada de cómo tú abres el espacio de conversación de lo que se puede hacer de acá a 10 años? ¿Cuál es la estrategia de innovación? Y eso saca un poco del lugar de la... Ser director obviamente nunca va a ser tan incómodo como ser el gerente general, porque el gerente general ejecuta, pero sí es importante sacarnos de esa comodidad de el opinador con más información, sino que creo que tenemos que ir un poquito más allá, es decir, vamos a recorrer camino que no sabemos qué va a pasar, no estoy seguro si es que estamos en lo correcto, pero es la única forma que veo de que pase algo distinto. Y Tadashi, nuevamente también, dentro de este rol que vas a tener como director en el metro, me gustaría también, basado en tu experiencia en Social Lab, como gerente de emprendimiento Corfo, ¿cuáles crees tú que son los grandes desafíos de innovación en las organizaciones públicas? No solo en metro, que después nos vamos a profundizar en metro, pero sino más bien a nivel global, en las distintas instituciones públicas. Sí, hay algo que salvó mucho a Chile durante los años de la crisis asiática, que fue el ser muy austeros. De hecho, es un momento en el cual casi que nos ponían de ejemplo mundial, la DIPRES, toda esta lógica que no todos los países lo tienen, ¿eh? Que tú presentas los gastos, ¿en qué lo vas a gastar? ¿Para qué lo quieres? En ese sentido, el gobierno de Chile es muy ordenado, muy vigilante. Pero yo creo que es un arma de doble filo, y sobre todo en momentos de crisis tú tienes que hacer inversiones para poder crear capacidades, no puedes estar peleando cada peso, o decir, mira, si no estáis seguros si va a resultar, no lo hagáis. Chuta, eso es como lo contrario a la innovación, y el Estado es uno de los primeros llamados a hacerlo. Entonces, yo te diría que eso es una primera parte, como que todo gasto se ve, todo desembolso de plata se ve como gasto, y eso no es correcto. Yo creo que hay cosas en las instituciones públicas que deberían hacer. Correos debería invertir en software o en startups para que la logística aumente brutalmente. Tal vez hay que cambiar la flota, lo cual no necesariamente te da mayor productividad, pero sí te da mayor sostenibilidad en el tiempo. El segundo tema tiene que ver justamente con lo que acabo de decir, de la sostenibilidad. La gente le cuesta ver la sostenibilidad como algo core, como algo central del negocio. Lo ve más bien como algo que es lo que haces cuando te sobra tiempo, por la buena onda, para maquillarte un poco de simpaticón. Pero la sostenibilidad tiene que ver justamente con, al revés, pues decir, mira, tu plan puede estar perfecto, tu producto puede ser impecable, y tus procesos y tus personas pueden estar súper bacán, pero siempre hay factores externos, la comunidad, redes sociales, accionistas. Alguien te puede derribar tu mono perfecto, y deberías ser lo suficientemente responsable para armar tu plan tomando todo eso en cuenta. Y eso es sostenibilidad al final del día, sin no ser buena onda ni un llamado moralista al tema. Y yo creo que ahí la sostenibilidad también debería ser un hecho importante. La falta de estrategia de sostenibilidad fue lo que explotó en octubre del 2019, más allá de como uno lo quiera llamar. Eso es sostenibilidad justamente, de un modelo como tal. Y el tercer punto y final tiene que ver con el cómo tú miras una estrategia de largo plazo. Una empresa tiene que tener una estrategia a largo plazo, el gobierno obviamente también, pero entiendo que es difícil porque son 4 años y todo lo que queráis. Pero la empresa es más, o sea, cuando uno se sienta como director sabe que no es un político, sabe que no es como, hagamos todo lo contrario que hicieron el resto porque tenemos que demostrar que somos mejores. Nadie ha puesto esa conversación en la mesa. Todo lo que queremos es decir, bueno, si hay que continuar lo que se está haciendo, hagámoslo, pero lo único que te pido es que digamos, ¿para dónde crees tú que va la micro, en este caso el metro, en 10 años? ¿La gente va a volver a subirse? ¿Vamos a seguir en este sistema híbrido? ¿Vamos a tener que encontrar nuevos modelos de negocios? Y ahí hay un tema que yo creo que no se da tanto la discusión, es muy orientado a la eficiencia y poco orientado a
la proactividad de enfrentar un escenario incierto. Tadashi, y bueno, pues tú ya trabajaste algunos años en el sector público. Si pudiéramos encontrar un mito que se repite y que mucha gente repite, quizás no solo en Chile, sino que en todo el mundo, este mito de un Estado ineficiente, un Estado poco innovador. ¿Cómo lo ves tú desde adentro? Tú estuviste en el Estado, vuelves al Estado de alguna forma y hemos tenido otros invitados que nos han dado su opinión. ¿Qué opinas tú? ¿Es el Estado innovador y puede innovar más? Yo creo que el Estado es temeroso de equivocarse, es temeroso de tomar una decisión que a todas luces tenía un doble filo, y en ese sentido es poco innovador, porque hay actos heroicos, digamos, como Startup Chile, que básicamente está hiperapuesta, porque decir vamos a usar plata de impuestos para traer gente de Estados Unidos para que emprenda en Chile y pagarles todo, era por bajo una locura. No sé cómo el ministro de Economía de ahí, en ese momento, Fontaine creo que era, lo pasó, y el Nico Echea casi que se tuvo que autoinmolar, porque dijo, bueno, si esta cuestión no resulta, yo pongo la cara. Pero no es común que pase eso. O sea, en el gobierno pasa todo lo contrario, tratemos de apuntar para el lado para que le caiga a otro, y eso produce una serie de ineficiencias. Ahora, yo te diría que cuando la gente habla de ineficiencias, tal vez se imagina a un trabajador público flojo, lento, y yo les diría que no. Yo que pasé por Corfo, que vi un poco de metro en el tema, la gente está lejos de ser floja, está lejos de no estar camiseteada, está lejos de no entender la responsabilidad que viven. Como en toda empresa, de hay gente que no lo hace bien, pero yo diría que son los menos. La ineficiencia viene por otra cosa. La ineficiencia viene dada justamente por lo que decía de todo es un gasto. Así que hágalo con el vuelto del pano, si no, no lo haga. Y eso es una ineficiencia. Entonces, cuando tú sales públicamente diciendo que vaya a gastar millones de dólares en cualquier lado, lo primero que te van a decir desde la opinión pública es, bueno, va a estar plata, pero no hay plata para otra escuela pública en no sé dónde, no hay plata para la micro de mi barrio, no hay plata. Y es difícil tener esa explicación. Y lo otro que me pasa, yo siento una crisis de liderazgo, pero no hacia adentro, sino que hacia afuera, hacia opiniones públicas que expliquen un sueño. Si ustedes se fijan, el Estado es muy del... Y bueno, yo creo que fue una de las gracias de Gabriel Boric, el presidente, que nos pudo meter un poquito más en el sueño. Esta cuestión es muy del cómo, ¿cuál es su plan para hacer esto? ¿Cuál es su plan para hacer esto otro? Y está bien, tú necesitas un plan, no puedes ir por la vida como un loco vendiendo sueños, pero siento que las empresas públicas no sé si te venden un sueño. Como que yo a veces sentía en la Corfe mirándolo desde afuera, hoy día digo... Claro, la gracia de la Corfo es que industrializaba, la gracia de la Corfo es que como que te vendía que, oye, hay que meterse en lo que sea, no sé, microchips, pero te sentías llamado a decir, chuta, parece que acá hay una oportunidad, tenemos que hacer microchips, o tengo que estudiar algo con microchips, y eso siento que no pasa hoy día. Son eficientes, no se gastan la plata, yo nunca vi corrupción dentro de la Corfo, y lo puedo decir abierto, no estoy con la Corfo hoy día, así que me da lo mismo lo que vale, no tiene ningún poder sobre mí, nunca vi corrupción en la Corfo, nunca vi a alguien sacando la vuelta, pero sí vi miedo, ese miedo a lo que va a decir la opinión pública. O sea, falta, podríamos decir, storytelling en el sector público. Totalmente. A lo mejor. Oye, ¿y cómo se cruza lo que veníais haciendo antes, que era innovación social? Hoy día vemos un tremendo empuje, creo que a todos nos sorprendió ver en la comitiva del primer viaje del presidente, que iba de alguna forma acompañado muy de cerca con la presidenta ejecutiva del Sistema B, con Mujeres del Pacífico, estaban ahí en primera fila. Hoy día hubo una asamblea en la mañana, la asamblea del Sistema B, todo muy presente. Tú estás en Social Lab, o sea, elementos o partes del discurso donde no solamente se habla de empresas, sino que se pone a las personas en el centro del propósito de muchas empresas. ¿Cómo cruzas eso de lo cual tú vienes, de lo cual vas a seguir, por supuesto, con los desafíos que tenías ahora en el sector público? Sí, totalmente. Mira, yo cuando estaba en la Corfo, me acuerdo que Sebastián Sichel, yo estuve con Eduardo Vitrán primero y después con Sebastián Sichel, como para ambos tengo mucho respeto, y Sebastián Sichel puso muy, muy en línea este tema de la innovación social, probablemente también en su cabeza entendía que su camino político iba a ser mucho más fuerte. Me acuerdo de hecho que la gerente de innovación, la Rocío Fonseca, se metió muy fuerte en el tema. A mí también me pidieron como gerente de emprendimiento que me metiera en el tema. Y para serte franco, en las conversaciones que teníamos, claro, a veces sentía como que no había tanta metodología, había nociones, había visiones, y después cuando nos empezamos a meter, y aquí ya hablo a título personal, cuando me empecé a meter, no había tanto espacio en el cual tú dijeras, oye, está súper bien definido la innovación social, está súper bien especificado, así como en innovación sin apellidos sí hay, pues está Lean Startup, hay metodologías súper claras,
Y en ese caso no pasó. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer una vez que salí de la Corfo? Creo que lo más responsable en mi carrera es meter más las manos en la masa, y por eso me fui a Socialab. Y ahora mirando de atrás para adelante, como contando la historia después, no era raro que nos supiéramos porque hasta el día de hoy estoy seguro que no hay mucha metodología al respecto, ¿no? Es un tema nuevo. Las primeras veces que se habla de sustentabilidad en el mundo es 1980, o sea, que sí, es 50 años atrás, pero en metodología no es tanto tiempo. Entonces, lo que me pasó con eso fue que hoy día, más maduro, entendiendo bien de qué se trata, entendiendo bien los matices que tiene detrás, yo te diría que fue clave para entender que la innovación social no es solamente la situación de pobreza y no es donar. Es como tú piensas un negocio, es como tú piensas un modelo de negocios de tal forma que realmente produzca un cambio, justamente por esta vía de sostenibilidad. Y si algo aprendimos en todos los años que llevamos de capitalismo, sin quererme poder político ni atacar ni tirar ningún dardo, es que el PIB alto no es la única variable que tienes que mirar si quieres mantener un país, si quieres mantener la economía, si quieres mantener un sistema que se resuelva. De hecho, un caso de innovación social o de contraejemplo de innovación social es que el gobierno de Estados Unidos, al ser tan pro libertad, que me parece un bonito discurso, pero que trae sus consecuencias, cuando todos eligen en qué emprender, el software es claramente mucho más barato y mucho más escalable, y todos se tiraron para allá, y dejaron medio botado el tema de energías renovables y sobre todo energía solar, que se habían metido bastante fuerte. Producto de eso, hoy día China les quitó el mercado totalmente. China agarró integralmente todo el proceso, que tenía un gobierno un poquito más central, que les dice, oye, métanse en esto, lo voy a subvencionar. Y los tienen en jaque, porque dicen, ¿qué pasa si el día de mañana efectivamente la energía solar se vuelve la dominante y no nos quieren vender, o nos la quieren vender al triple precio? ¿Qué vaya a hacer? Entonces, ahí te das cuenta que la innovación social no es solo, porque es una cara ir a donar o ir a trabajar, es también una mirada de cómo tú, es más difícil de definir, pero cómo tú resuelves desafíos que te van a permitir subsistir como país, como sociedad, como entidad a futuro. Y yo creo que eso es súper relevante hoy día en esta discusión más compleja. Hoy Tadachi se nos fue volando este primer bloque de entrevista, así que nos vamos a ir de inmediato a nuestra segunda pausa musical y retomamos la entrevista contigo porque se nos vienen varias preguntas más. De hecho, te voy a dejar plantear inmediato la pregunta con la cual vamos a empezar la siguiente bloque. ¿Cómo tomas tú la llegada de el nuevo VP de Corfo? Te la dejo ahí y volvemos de inmediato. Así que nos vamos a la siguiente pausa musical y ya estamos de vuelta en Legal Lab. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.